Yo era una profesional de inversiones de primer nivel, acababa de completar una operación internacional de fusiones y adquisiciones de varios miles de millones de dólares, y regresé a mi propia empresa para una gala de celebración. Pero la subalterna de mi esposo, del departamento de finanzas, quiso despedirme alegando que no me había maquillado y que estaba dañando la imagen de la empresa. Me reí para mis adentros, pensando que no me reconocía, y le pregunté educadamente, ¿qué autoridad tienes para despedirme? Entonces, ella estampó públicamente un aviso de despido con el sello de la empresa para mí, diciendo que era porque el jefe era mi esposo. Respiré hondo e inmediatamente llamé a mi padre multimillonario, me han despedido del banco de inversión, tendrás que buscar otro talento para tu financiación. Antes de continuar, por favor suscríbanse a este canal y díganos en los comentarios desde dónde nos escuchan. Luego llamé a mi esposo Daniel. Daniel, vuelve a la empresa ahora, Tiffany quiere despedirme. Sin esperar su respuesta, colgué y observé con calma a Tiffany frente a mí. Pero ella no se detuvo, presionando con fuerza el sello de la empresa sobre el aviso de despido, como si temiera que no quedara suficientemente claro. Tomó el papel fino, lo sacudió con satisfacción, luego frunció los labios y lo arrojó frente a mí. Alguien ayude a Gracia a empacar sus cosas y sacarla de aquí. Miré el sello de la empresa en el aviso de despido, ciertamente no parecía falso. Me pregunté si Daniel había vendido la empresa a mis espaldas durante los 3 meses que no había estado en el país. Pero incluso si la hubiera vendido, debería haberme informado, ya que soy la segunda mayor accionista de la empresa. Mientras hablaba, de repente hubo revuelo a mi alrededor. Un grupo de colegas respondió de inmediato a la orden de Tiffany, agolpándose hacia mi escritorio. Fruncí el ceño y extendí la mano para detenerlos. Pero antes de que pudiera hablar, Tiffany adoptó una pose victoriosa, tomó el aviso y me dio un golpecito en la cara con él. Oh, Grace, ¿todavía piensas seguir aferrándote al cargo sin trabajar, solo cobrando un sueldo? Déjame decirte, Daniel reconoció mis capacidades y me ascendió a directora precisamente para lidiar con desgracias como tú. Apenas Tiffany terminó de hablar. Los empleados a los que había detenido inmediatamente la respaldaron. Exactamente, la señorita Tiffany es la segunda al mando de la empresa. Olvídate de despedirte, incluso puede vetarte en toda la industria si quiere. Parecía que las cosas habían cambiado drásticamente en la empresa durante mi ausencia. Reprimí mi ira, miré intensamente a Tiffany y dije, palabra por palabra. Tiffany, soy la esposa de Daniel y también la segunda mayor accionista de esta empresa. Si me despides, despides a la esposa del dueño. Tiffany soltó una risa burlona e incluso aplaudió. Grace, eres el epítome de una cazafortunas, ¿no? Todas las cualificaciones que presumes son gracias a Daniel. Tiffany enderezó la espalda y alisó su traje de alta costura. Pero yo soy doctora en finanzas por la Universidad de Stanford y fui personalmente reclutada como banquera de inversiones de alto nivel con un salario altísimo. Dio un paso adelante y me agarró de la corbata. Tú solo eres una oportunista que tuvo suerte con el momento. ¿Cómo vas a compararte conmigo con eso? Tiró con fuerza de mi corbata, mi cuello se contrajo de repente, mi rostro se enrojeció y me incliné tosiendo sin control. Tras un momento, Tiffany soltó su agarre, me miró desde arriba y curvó los labios en una mueca. No tienes que irte si no quieres. Puedes aceptar una degradación y ser mi asistente, traerme café y hacer recados. Incluso podría dejarte el escritorio cerca del baño. Apenas terminó de hablar, estalló la risa entre la multitud. La señorita Tiffany es poderosa, este tipo de parásito debería hacer un trabajo de verdad en la empresa. Exacto, siempre presume de que el 90% de los ingresos de la empresa dependen de ella. ¡Qué descaro! El bullicio retumbaba en mis oídos. Respiré hondo, conteniendo las ganas de estallar. Es un hecho innegable que yo conseguí el 90% de los negocios de la empresa. Sin este negocio, todos ustedes no tendrían nada. Ni mucho menos Tiffany, que aquí se da aires. Mi discípula de toda la vida, que había estado conmigo desde la fundación de la empresa, dio un paso al frente. Se colocó entre Tiffany y yo. Me tranquilicé pensando que aún recordaba mi apoyo, pero al segundo siguiente se volvió y me fulminó con la mirada. Grace, deja de decir tonterías aquí, es repugnante verlo. No eres más que una mujer mantenida. La señorita Tiffany te hace un favor dejándote ser su asistente. No seas desagradecida ni irrespetuosa, o cuidado, no saldrás viva de la empresa. La multitud se agitó al instante. Sí, que se arrodille y pida perdón a la señorita Tiffany. En el caos, alguien me dio una patada en la rodilla y caí pesadamente al suelo.
Mi discípula de tantos años fue la primera en actuar, agarrándome del cabello e intentando forzarme a inclinar la cabeza para disculparme, con un golpe seco. La puerta de la empresa se abrió de golpe, tacones resonaron acercándose y las gafas de montura dorada en la nariz de Daniel reflejaron la luz. Sentí un alivio inmediato. Daniel había llegado tan rápido que parecía que aún le importaba, pero no noté la sonrisa aún más arrogante en el rostro de Tiffany. Daniel, Tiffany quiere despedirme. Al segundo siguiente, un dolor agudo me atravesó el abdomen. Al bajar la mirada vi el pie de Daniel plantado sobre mí. Todo mi cuerpo pareció romperse desde el abdomen hacia afuera, finas gotas de sudor cubrieron mi frente y lágrimas llenaron mis ojos. Pero solo pude abrir la boca y dejar escapar un grito silencioso antes de desplomarme en el suelo. Me encontré con los ojos de Daniel, ardiendo de furia. Frunció el ceño profundamente y su voz se agitó. Grace, ¿cómo te atreves a comportarte de forma tan arrogante nada más regresar? No me respetas como presidente. Tiffany es la directora general a la que me esforcé por reclutar, la genio financiera de Stanford que personalmente formé. Ella es el futuro pilar de la empresa. ¿Quién te dio el valor para desafiarla? Para mí, eres como un perro callejero repulsivo. ¿Qué tiene de malo ser asistente de Tiffany? Hagas lo que hagas, coopera con ella. Es un gran honor para ti aprender de ella. Te lo advierto, no seas desagradecida. La arrogancia de Tiffany creció aún más, pero encontré su rostro cada vez más familiar. Era claramente la pasante, que robó información confidencial de Génesis y fue enviada a prisión por 3 años. ¿Cómo se convirtió en mi subalterna? Después de su arenga, Daniel finalmente se volvió hacia Tiffany, con una mirada tan gentil que parecía derretirse. Si necesitabas un asistente, deberías habérmelo dicho antes. Podría haberte encontrado a cualquiera, ¿por qué escoger a la de personalidad más fuerte? Eres todo un caso. Tiffany inmediatamente se acercó a Daniel, agarrando su brazo y con el rostro lleno de agravio. Daniel, tal vez debería irme. Grace parece realmente no soportarme, y me está socavando la autoridad frente a tanta gente. Así no tendré credibilidad en la empresa y será más difícil gestionar este equipo. Los ojos de Daniel se llenaron de compasión, luego se volvió y me lanzó una mirada feroz. Inútil, apúrate y arrodíllate para pedirle disculpas a Tiffany. A partir de ahora, recuerda tu lugar en la empresa, o ni yo mismo te protegeré. Los murmullos de todos a mi alrededor retumbaban en mis oídos. Miré al hombre con el que había construido esta empresa durante años, que ahora solo tenía frialdad en los ojos. Solté una risa sarcástica, apretando los dientes y diciendo palabra por palabra. Muy bien, entonces renunciaré, ¿está bien así? Rugí. Daniel estalló de furia, como si le hubieran pisado la cola. Te he dado demasiado respeto. ¿Vas a ponerte arrogante solo porque te atribuyes el mérito de ayudar a que la empresa saliera a bolsa? Solo te pedí una disculpa. ¿Cómo te atreves a amenazarme con la renuncia? Ni lo sueñes, te vas a disculpar hoy, quieras o no. Dicho esto, Daniel agitó la mano y todos se abalanzaron hacia mí. Empujándome, me hicieron caer de rodillas frente a Tiffany, todos me agarraron la cabeza y la forzaron a inclinarse en señal de disculpa. Enderecé la espalda, negándome a inclinarme, forcejeando y rugiendo entre dientes. Daniel, no puedes hacerme esto, te arrepentirás. Pero él se burló con desdén. Girando la cabeza, siguió consolando a una Tiffany llorosa, la tranquilizó hasta que ella tuvo que esforzarse para ocultar la sonrisa que se le escapaba en los labios. Abrumada por la cantidad de personas, mi resistencia fue inútil. Para obligarme a ceder, sus puños y pies llovieron sobre mí. Un dolor agudo atravesó mi abdomen y finalmente me doblé, mi cabeza golpeó el suelo, sordos golpes resonaron una y otra vez. Sentía como si mi cabeza se partiera, y el mundo giraba a mi alrededor, grandes manchas de sangre ensuciaban el suelo. Daniel y Tiffany retrocedieron. Cuidado de no ensuciarte los zapatos, le dijo él suavemente a Tiffany, abrazándola con fuerza. Carcajadas resonaron en el aire, como bofetadas contra mi cara. Hubo un tiempo en que Daniel y yo estábamos hacinados en una oficina de menos de 10 metros cuadrados. Pasábamos noches en vela haciendo análisis de mercado, realizábamos minuciosas diligencias debidas y construíamos modelos financieros. Yo misma visitaba diversas empresas y fábricas, verificaba el riesgo de cada gasto, asegurando que cada caso se manejara a la perfección. Así fue como la reputación de Cena se hizo cada vez más prominente en el mundo financiero. Trabajaba día y noche en la carretera, durmiendo en hoteles y aviones. Mucho más a menudo que en mi propia cama en casa,
perdiendo demasiado tiempo que debería haber pasado con Daniel, pero en aquel entonces él me dijo: Grace, sé que trabajas duro por nuestro futuro, yo seré el pilar que te respalde. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que cerré otro trato multimillonario para la empresa, regresando agotada de mis viajes, con la esperanza de compartir mi alegría con él. Solo para encontrarlo confabulado con Tiffany, ese despreciable ser, obligándome a inclinarme y disculparme ante ella con cargos inventados. No sé cuánto tiempo pasó, ni cuántas veces me forzaron a bajar la cabeza. Yacía desplomada en el suelo, todo ante mis ojos teñido de rojo sangre. Con esfuerzo levanté la cabeza para mirar a Daniel. Pero lo que encontré fue a Tiffany, sin importarle las miradas a su alrededor, frotando su pecho contra el cuerpo de Daniel. Y en los ojos de Daniel no había incomodidad, ni siquiera un indicio de ella, en cambio, se encendía por completo el deseo. Desprovisto de la fría y distante expresión que tenía al enfrentarme a mí, mi corazón murió por completo, me obligué a incorporarme. Lo miré fijamente con los ojos enrojecidos. Divorcémonos, Daniel. Él frunció de nuevo el ceño y luego soltó una risa burlona. Tomó una carpeta de su secretaria, la abrió y me la tiró delante. Los caracteres grandes de divorcio resaltaban de manera deslumbrante. Perfecto, entonces firma el acuerdo de divorcio. Una vez que lo firmes, transfiere el proyecto del multimillonario a Tiffany. Parecía que lo tenía todo preparado desde hace tiempo. Tomé mecánicamente el acuerdo y hojeé las cláusulas. De repente levanté la vista, mirándolo fijamente, miré con las manos vacías. Pero él se rió. Luego sacó otro documento y me lo arrojó. Al ver las palabras «acuerdo de compromiso» en la parte superior, me quedé atónita por un momento. De inmediato me vi transportada años atrás, cuando Zenith había ganado cierto renombre en la industria y yo me había convertido en una estrella en ascenso. Llena de energía y constantemente socializando, hasta que un día regresé a casa y Daniel me abrazó, con lágrimas en los ojos. «Grace, nuestras vidas están mejorando, ¿ahora dejarás de amarme?» Al verlo tan desdichado, mi corazón se ablandó y tomé una pluma para escribir aquel compromiso, en el que prometía que si algún día cambiaba de opinión, o iniciaba el divorcio o dejaba la empresa, sería equivalente a renunciar voluntariamente a Zenith y a todos los bienes matrimoniales. Cegada por el amor en aquel entonces, para tranquilizarlo incluso hice notarizar el documento. Él, conmovido hasta las lágrimas, juró estar conmigo para siempre. Ahora que lo pienso, desde el momento en que tuvo lágrimas en los ojos, todo fue solo una trampa, es realmente risible. Soy una de las mejores estrategas de inversión de Wall Street, he hecho incontables evaluaciones de riesgo para proyectos y ayudado a numerosas empresas a evitar crisis. Incluso en las negociaciones, mi punto fuerte siempre fue dominar la psicología humana, y sin embargo, terminé traicionada por la persona más cercana a mí. Alguna vez nos apoyamos mutuamente, prometiendo encontrarnos en la cima, ahora, con esas palabras en negrita, irme con las manos vacías, de fondo, parecía una broma. Una lágrima se deslizó por la comisura de mi ojo, pero no pude evitar sonreír. Muy bien, Daniel, como quieras, me iré sin nada. Apenas lo miré antes de apartar la vista. Y pasando las páginas del acuerdo de divorcio, solo espero que puedas conservar tu puesto. Dicho esto, firmé con un trazo decidido. Me quité el anillo de bodas y lo tiré a un lado, luego me di la vuelta y caminé hacia la salida, pero él me agarró y dijo con una risa fría: ¿crees que puedes irte así como así? Después de firmar, Grace, sigues siendo empleada de Zenith, según el acuerdo, debes trabajar hasta fin de mes antes de poder irte. Le aparté la mano. Me burlé y seguí caminando. Ridículo, ¿cuándo firmé yo un contrato laboral contigo? Juega tus juegos, yo me voy. Pero detrás de mí, de pronto estalló una oleada de murmullos. Las palabras amenazantes de Daniel me siguieron: si no te importa que el mundo entero sepa que la aparentemente fría y reservada Grace en realidad lleva una vida privada tan salvaje, entonces vete. Me giré, atónita. Solo para verlo sosteniendo su teléfono, reproduciendo un vídeo repugnante. Eran imágenes de él y yo, de cuando aún éramos íntimos en la cama. Lo había grabado todo. Las expresiones de los presentes se tornaron ambiguas, sus miradas como cuchillas afiladas recorriéndome de arriba abajo. Apreté los puños y fulminé a Daniel con la mirada. No has escatimado esfuerzos para arruinar mi reputación, Daniel. Pero él extendió la mano y acarició suavemente la mejilla de Tiffany, diciendo con dulzura: te equivocas, todo vale la pena por Tiffany. Al final, aflojé los puños. Después de todo, el destino de Daniel ya estaba sellado. Realmente no valía la pena arruinar mi reputación solo por un arranque de ira.
al verme tragarme el orgullo. Daniel rió con arrogancia. Así me gusta, sé una buena asistente para Tiffany, tu primera tarea es preparar la gala de celebración. Por supuesto, es una celebración para Tiffany, dentro de 3 días. Si lo arruinas, ya sabes las consecuencias. Durante los 2 días siguientes, Tiffany me puso obstáculos a cada paso, incluso los compañeros de la empresa se unieron para acosarme. Permanecí en silencio, esperando simplemente la gala de celebración, cuando pagarían por sus actos. El día de la gala de Tiffany, Daniel fue el primero en subir al escenario. Esta gala es principalmente para elogiar a la general Tiffany por sus destacadas contribuciones a la empresa, en el acuerdo internacional de fusiones y adquisiciones anterior. Además, hay buenas noticias que anunciar. Observó la sala, y Tiffany caminó con confianza hacia el escenario. Ambos levantaron sus manos entrelazadas, mostrando los anillos a juego en sus dedos. Para todos los presentes, Tiffany y yo finalmente nos hemos convertido en pareja. Nuestra boda está programada para el próximo mes y los invitaremos a todos. Estallaron aplausos, vítores y felicitaciones uno tras otro. Yo solo solté una risita. Los cálculos de Daniel estaban bastante claros. Estaba perfectamente sincronizado con el periodo de espera para el divorcio. El día que obtuviéramos el certificado de divorcio, él podría obtener el de matrimonio con Tiffany al día siguiente. Tiffany tomó el micrófono. El salón quedó en silencio al instante esperando que hablara. Su voz rebosaba autosatisfacción. Originalmente, debido a ciertas personas, el cliente estaba preparado para retirar la inversión de este acuerdo de fusiones y adquisiciones. Por respeto a Daniel, asumí la tarea en plena crisis. Trabajé incansablemente con todo el equipo durante más de medio mes, logrando finalmente revertir la situación y alcanzar un beneficio mutuo. Pero esta experiencia también me hizo darme cuenta de que algunos supuestos expertos en la industria no son gran cosa. Borró sin esfuerzo mi mérito por asegurar este trato. Y seguía refiriéndose a ciertas personas, insinuando sutilmente que yo era pura fachada sin sustancia. Era bastante hábil en esas tácticas pasivo-agresivas. Ya veo, Grace, para decirlo claramente, tiene una reputación inmerecida. No se parece en nada a la señorita Tiffany, que es tan humilde. Cada palabra de los murmullos llegaba a mis oídos, pero lo único que quería era reír. En esta industria nunca faltan aduladores. Mientras reflexionaba, Daniel continuó hablando desde el escenario. Grace, debido al fracaso del proyecto, ha causado pérdidas significativas a la empresa. Y ahora está siendo despedida. Me miró con serenidad. Tiffany también se me acercó en el momento oportuno, erguida con expresión arrogante. A partir de ahora, seré totalmente responsable del caso del multimillonario. Dame su número de teléfono. Y yo personalmente me comunicaré y coordinaré con él. Luego bajó un poco la voz. Te aconsejo que seas obediente, de lo contrario Daniel anunciará tu inclusión en la lista negra de toda la industria. Al ver su mano extendida, comprendí que habían insistido en mantenerme hasta hoy solo por el caso del multimillonario. Según el plan de cooperación, hoy se suponía que era el día en que el multimillonario haría el pago. Probablemente pensaban que el dinero del multimillonario ya había llegado y que el proyecto estaba asegurado. No pude evitar reír en voz alta. Daniel, sin embargo, frunció el ceño. ¿Reírte primero? ¿Cómo te atreves a reír? Tiffany viene de una escuela prestigiosa y sus habilidades son inherentemente superiores a las tuyas. Ella manejará el trabajo con el multimillonario con más facilidad que tú. Será mejor que aceptes la realidad. Sin recursos financieros, no eres nada. El título de «Mago de las inversiones» pronto será de Tiffany. Me encogí de hombros, sin molestarme en refutar sus palabras. Simplemente rompí un trozo de papel. Escribí distraídamente el número de teléfono del multimillonario y se lo puse en la mano a Tiffany con una sonrisa. Ella apretó el papel como si fuera un tesoro, luego miró a Daniel con una expresión cómplice. Además, se anuncia oficialmente a toda la industria. Grace no es digna de su puesto. Si cualquier otro banco de inversión se atreve a contratarla en el futuro, estará haciéndose enemigo de Zenith. Daniel y Tiffany me miraban llenos de expectativa. Sabía muy bien que querían ver una expresión de abatimiento en mí. Pero se sentirían decepcionados. Me levanté y le di una ligera palmada en el hombro a Tiffany. Buena suerte. Espero que tu conversación con el multimillonario vaya bien y que cierres este trato con éxito. Dicho esto, me di la vuelta y salí del lugar. Quería ver la expresión de Daniel cuando Tiffany, y a su vez quien robó información confidencial, llevara a Zenith a la bancarrota. Después de todo, nadie presente sabía que este caso me fue confiado por mi padre. Salí con elegancia del salón de banquetes. En la entrada, un hombre bien vestido y con grandes gafas de sol salió de un Maserati.
Se apoyó y me abrió la puerta del coche. En la industria, era Apex Julian, tanto rival como amigo. Y compartíamos un respeto mutuo. Una vez expresó su afecto por mí, pero yo lo rechacé amablemente, después de lo cual se dedicó a reclutarme para su empresa. Me alegra verte libre, Grace. Su voz contenía un matiz de emoción. Vamos, te llevaré a Apex para que veas tu nueva oficina. Asentí y subí a su coche. Mientras tanto, dentro del salón, Tiffany reprimió su emoción y llamó al multimillonario. Señor William, hola, soy Tiffany, general de Zenith y doctora en finanzas por la Universidad de Stanford. Al otro lado de la línea, una voz masculina y firme respondió, tras recibir confirmación. Tiffany presionó discretamente el botón de altavoz. Quería que todos los presentes fueran testigos de su durante el contrato multimillonario respecto al proyecto que usted confió a Zenith. La anterior responsable, Grace, ha sido despedida por nuestra empresa debido a serios problemas con su capacidad personal y su ética profesional. Zenith valora enormemente su proyecto, por lo que seré totalmente responsable de coordinar con usted de ahora en adelante, ayudando a su estimada empresa a alcanzar nuevas alturas. Al ver que caía un breve silencio en la llamada, Daniel intervino rápidamente. Señor William, le aseguro que la general Tiffany es actualmente la profesional de inversiones de primer nivel en nuestro banco de inversión. Muy superior a Grace, puede estar seguro de confiarle el proyecto a ella. ¿Quién es usted? La voz masculina firme preguntó de nuevo. Daniel se sonrojó visiblemente y respondió con torpeza. Señor William, soy Daniel, quizás el presidente de Zenith no le haya mencionado. Oh, Danny, ya nos hemos visto antes, dijo de nuevo la voz masculina. El salón estalló en un alboroto. Así que en realidad había tenido el honor de conocer al multimillonario en persona. Con razón Zenith consiguió el proyecto del multimillonario. Pero un destello de pánico cruzó sus ojos. No tenía idea de cuándo había conocido al estimado multimillonario. Entonces, ¿de verdad despediste a Grace? Sin darle tiempo a reaccionar, el multimillonario volvió a preguntar. Ambos finalmente se dieron cuenta de que el multimillonario parecía preocuparse mucho por Grace y estaban a punto de discutir. Ella tenía problemas con su conducta profesional, por eso fue despedida. El multimillonario lo interrumpió. Danny, creo que probablemente no has leído el contrato. Daniel se quedó helado un momento y luego preguntó, desconcertado, Señor William, ¿qué está pasando aquí? Este asunto nunca ha tenido relación alguna con tu Zenith. La voz del multimillonario tenía un matiz de frialdad. Era solo un pequeño asunto que entregué casualmente a mi hija. El salón del banquete quedó en un silencio sepulcral. Todos los presentes quedaron atónitos. La sonrisa y soberbia de Daniel se congelaron por completo. Grace era la hija del multimillonario. ¿Por qué no lo sabía? La voz fría de mi padre volvió a resonar en el teléfono. Ya que despediste a Grace, supongo que tu divorcio ya está en marcha, ¿no es así? Aunque nunca aprobé tu matrimonio desde el principio, Brad insistió en estar contigo. Incluso huyendo de casa para empezar desde cero, y ella realmente levantó a cena. La reconocí, por eso le di este proyecto de principio a fin. Solo la reconocí como individuo, desde el principio hasta el final. Todos los proyectos de Kingstone no han tenido nada que ver con tu Zenith. Y así seguirá siendo. La llamada se cortó abruptamente. Daniel dio unos pasos hacia atrás tambaleándose, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo presa del pánico. ¿Qué iba a hacer? ¿Tendría que rogarle a Grace que volviera? Pero él la había humillado arrogantemente y despedido de Zenith. ¿No fue todo para demostrar que Zenith podía ir más lejos incluso sin Grace? Pero lo que Daniel no entendía era que, sin mí, nadie elegiría su banco de inversión. Yo, Grace, era el sello distintivo de Cena. Sin mí, Zenith no era nada. Al día siguiente, la noticia de mi incorporación a Apex se difundió por toda la industria. Por supuesto, esta noticia fue filtrada deliberadamente por Julian. Para ello reservó un restaurante de lujo en el centro para celebrar un banquete de bienvenida para mí. Inversores reconocidos, representantes corporativos e incluso competidores del sector asistieron al evento. Zenith fue el único que no fue invitado. Señorita Grace, si en el futuro hay oportunidad de ganar dinero, por favor, guíenos. Exactamente donde usted vaya, seguirá la prosperidad, ya es bien sabido en la industria. Donde Grace esté, nuestros proyectos la seguirán, creemos en usted. Todos sonreían radiantes. Justo entonces, las puertas del salón se abrieron de golpe con un estruendo. Grace, la voz aguda de Daniel resonó. Al instante, el bullicio se apagó y todos se giraron para mirarlo.
Así que estabas conspirando con Julian, ese bastardo, todo el tiempo. Con razón estabas tan ansiosa por renunciar, incluso conspiraste para robarme clientes. Esto es competencia desleal. Eres una desgracia para la industria. El salón estalló en carcajadas y el rostro de Daniel se tiñó visiblemente de rojo. Julian, de pie a mi lado, dejó elegantemente su copa de vino y luego tomó mi mano. Su voz no era fuerte, pero irradiaba una confianza innata. Señor Daniel, eso no es del todo correcto. ¿Acaso Grace no fue despedida por su cenit? En cuanto a mí, simplemente aproveché mi previa relación. Con Grace, la cercanía me dio ventaja y aproveché una gran oportunidad. Y en cuanto a que usted diga que robé clientes, eso es una acusación sin fundamento. Muchos ejecutivos presentes, algunos de los cuales conozco por primera vez, simplemente están dispuestos a colaborar con nosotros por respeto a Grace. El rostro de Daniel se puso rojo. Y luego pálido, no pudo pronunciar palabra durante mucho tiempo. Un director ejecutivo avispado intervino rápidamente. Con todo respeto, señor Daniel, confiábamos nuestros proyectos a Zenith porque valorábamos la reputación y capacidad de la señorita Grace en el sector. Todos los acuerdos de cooperación estipulaban que Grace debía estar a cargo de los proyectos, por lo tanto, donde ella vaya, nuestros proyectos la seguirán. Usted la despidió, si quiere exigir responsabilidades, Zenith sería la parte incumplidora. Daniel se quedó helado, pero otro ejecutivo intervino primero. Bien dicho, señor Daniel. ¿Acaso no tiene un doctorado en finanzas por Stanford? He oído que es bastante capaz. ¿Por qué no dejar que intente asumir nuevos casos? Alguien más, cuyo rostro me resultaba familiar, al ver la expresión inestimable de Daniel, continuó: «Oh, basta ya. Oí que la señorita Tiffany, la doctora en finanzas, acaba de conseguirle a Zenith un gran contrato por valor de $1000 recientemente. No es una gran suma de dinero, es algo que las pequeñas empresas como la nuestra pueden permitirse. Oiga, ¿qué le pasa al señor Daniel? ¿Dónde quedó esa arrogancia que mostró ayer al anunciar la inclusión de la señorita Grace en la lista negra de toda la industria? ¿De repente se dio cuenta de que no tiene tanta influencia y que ahora no puede enfrentar la realidad?» Una atmósfera alegre llenó el aire y todos estallaron en carcajadas. Solo Tiffany, de pie en el centro, tenía el rostro sonrojado. Tras perder a Grace, Zenith fue instantáneamente abandonada, los teléfonos sonaban sin parar con llamadas de cancelación y cartas de terminación. Incluso las notificaciones de incumplimiento de contratos se amontonaban en sus escritorios, junto con las burlas y el sarcasmo de todos los presentes. El orgullo herido de Tiffany finalmente no pudo soportarlo más. Ignoró a Daniel, que intentaba desesperadamente sujetarla y hacerle señal de que se callara. Sacudió violentamente la mano de Daniel y señaló furiosa al último CEO pasivo-agresivo. Escaneó la sala diciendo con odio: «Ustedes, esa pandilla de aduladores que solo patean a los caídos. ¿Qué es esa pretensión? ¿Creen que son la gran cosa solo porque tienen algo de dinero? Les digo, a Zenith no le importa. No solo a los presentes, sino también a las empresas que representan. Nosotros, en Zenith, ya no aceptaremos ninguno de sus proyectos. Cuando regresen llorando a Zenith arrepintiéndose de esto, no olviden todo lo que pasó hoy». Tras un momento de silencio, la escena estalló en carcajadas, aún más salvajes que antes. Fue como si Tiffany, cual payasa, acabara de dar un espectáculo espectacular para todos. Pero su visión se volvió negra y su cuerpo osciló como si fuera a colapsar. Su rostro estaba completamente descolorido. Precisamente porque entendía demasiado bien lo que significaba la declaración de Tiffany. No solo era alejar a todos esos clientes de primer nivel y cortar cualquier posibilidad de cooperación, era equivalente a hacerse enemiga de toda la élite de la industria. Las conexiones y redes son precisamente la base para la supervivencia de un banco de inversión, sin embargo, fueron totalmente destruidas por unas pocas palabras de Tiffany. Daniel, que acababa de procesar lo ocurrido, se lanzó hacia adelante para cubrir la boca de Tiffany, pero ella le esquivó. «Daniel, ¿qué haces? Estas personas nos están humillando públicamente así, ¿realmente no tenemos dignidad? Cállate. No tienes idea de lo que dices». Daniel estaba realmente furioso ahora, gritándole a Tiffany a todo pulmón. Yo solo observaba tranquilamente el desarrollo de la farsa, viendo a Tiffany cavar su propia tumba y a Daniel arrepentirse profundamente de haber confiado en Tiffany. En ese momento Julian dio un paso adelante.
Aplaudió suavemente y las carcajadas en el salón del banquete cayeron instantáneamente en silencio. Todos deberían haber escuchado claramente la declaración hecha por la señorita Tiffany de Zenith en nombre de su banco de inversión, ¿verdad? Confío en que nadie malinterprete. Difamaciones maliciosas a competidores, ataques verbales a grandes clientes y el anuncio público de la ruptura de relaciones comerciales. Con todas las grandes compañías presentes. Estoy seguro de que todos han reconocido su nivel actual. Tal conducta personal gravemente deficiente, junto con el actual enfoque de gestión del banco de inversión, son preocupantes. En cuanto a sus ataques difamatorios contra Apex, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales. También solicitamos a todos los presentes que actúen como testigos y proporcionen testimonio si es necesario. Con cada palabra que pronunciaba Julian, el rostro de Daniel se ponía más pálido. Cuando terminó, Julian giró elegantemente para mirar a Daniel, haciendo un gesto elegante para que se retiraran. Señor Daniel, señorita Tiffany, todos los presentes han tomado nota de las declaraciones que ambos desearon hacer hoy. Si no hay nada más, por favor abandonen nuestro recinto. Apex no invitó a Zenith a este banquete de bienvenida. Los guardias de seguridad en la entrada recibieron la orden de Julian y avanzaron inmediatamente, expulsando a los dos individuos que todavía maldecían. Justo antes de que la puerta se cerrara, Tiffany seguía gritando fuertemente en la puerta: «Esperen, volveré». Las puertas del salón se cerraron y estallaron nuevamente las carcajadas dentro. Tiffany, incluso sus palabras sonaban como las de un villano de dibujos animados infantiles. Sin embargo, nadie esperaba que en menos de un mes, Zenith realmente ganara notoriedad por culpa de Tiffany. Después de su estallido, Zenith se volvió infame en la industria. Algunos competidores que disfrutaban del drama incluso publicaron el vídeo del banquete en línea. Pronto alguien con agenda descubrió a Tiffany. Después de eso, el negocio de Zenith decayó día a día, sin poder cerrar tratos durante mucho tiempo. Todo el banco de inversión se volvió tan desolado como una calle tras un viento frío. Empleados que antes se sometían completamente a Tiffany secretamente enviaban currículums. Daniel estaba tan ansioso que se le caía el cabello rápidamente, incluso recurrió a usar una peluca desesperadamente. Tuvo que hipotecar la mayoría de sus bienes personales y corrió buscando clientes. Finalmente, una firma de capital emergente le tendió una rama de olivo a Zenith. Daniel estaba decidido a asegurarlo, no solo mostrando su sinceridad sino también ofreciendo concesiones significativas. Hace años, cuando él y yo comenzamos Zenith, esta táctica nos funcionaba repetidamente. Pero esta vez, a su lado estaba Tiffany, que desesperadamente necesitaba probarse a Daniel. En verdad, Tiffany no estaba tan desesperada por esto porque al mismo tiempo que esta firma de capital emergente se acercó a ellos, su competidor también contactó en secreto a Tiffany. El competidor le ofreció un precio irresistible, pidiéndole que entregara información trivial a la empresa competidora cuando le fuera conveniente. Tiffany aceptó sin dudarlo. Después de todo, esa era su especialidad. Cuando se trataba de documentos de inversión o gestión de riesgos, ella era completamente incompetente, pero robar documentos confidenciales, eso era un talento natural suyo. Ser atrapada en aquel entonces fue solo mala suerte para ella, ahora que su nombre y apariencia habían cambiado. Era tiempo de un nuevo impulso. En cuanto a Daniel, el hombre era verdaderamente necio. Zenith ya no podía recuperar su antigua gloria. Y este hombre estaba al borde de la bancarrota. Así que, naturalmente, una persona sabia elige sus alianzas cuidadosamente. Tiffany huyó. Daniel solo supo de esta noticia cuando recibió la citación judicial. Llamó a Tiffany incrédulo. Pero solo cuando recibió una señal de ocupado repetidas veces se dio cuenta de que quizás nunca volvería a verla. Esa firma de capital emergente, debido a la filtración de archivos confidenciales, demandó directamente a Zenith. Daniel, como representante legal de la empresa responsable, tuvo que cargar solo con el desastre que dejó Tiffany. Finalmente, el juez anunció que Zenith fue oficialmente declarada en bancarrota. Todos los activos, incluyendo la mayoría de los bienes personales de Daniel, serían subastados para pagar las deudas. Por este fallo, acepté la citación judicial para asistir a la audiencia. Al mirar a Daniel ahora, apenas lo reconocía. Antes era un brillante élite de la banca de inversión. Pero ahora tenía el cabello canoso prematuramente, ralo y un cutis pálido. Al final de la audiencia,
Se derrumbó llorando incontrolablemente como un loco. Se arrodilló frente a mí, agarrando firmemente el pantalón. Grace, ¿me darás otra oportunidad? Empecemos de nuevo. Sé que estuve equivocado. No debí haber confiado en esa mentirosa, Tiffany. Haré cualquier cosa, empezar como tu asistente, traer café y hacer recados. Puedo hacerlo todo. En ese momento, los alguaciles se apresuraron y lo apartaron. Me giré para mirar por la ventana, el sol era cálido y suave. Daniel, déjame decirte algo, la firma de capital emergente que te dio el proyecto, y la empresa competidora que sobornó a Tiffany, en realidad tienen el mismo financiador. También posee otra empresa, hace unos 5 años Tiffany fue pasante allí, y también fue enviada a prisión por robar secretos de la compañía. Daniel abrió lentamente los ojos, finalmente colapsando en el suelo desesperado. Así que todo esto fue una trampa de principio a fin, una trampa para Tiffany, pero Zenith y yo sufrimos las consecuencias por ella. Me quedé quieta y dije sin rastro de emoción, no, simplemente estuviste atrapado en el fuego cruzado. Se emitió una orden de arresto a nivel nacional para Tiffany. No pasará mucho tiempo antes de que vuelva a la cárcel. Espero que eso pueda ser un pequeño consuelo para ti. Me voy, para no verte nunca más. Con eso, me giré y salí directamente del lugar de la audiencia. Al salir, Julian se me acercó y me entregó una taza de café. ¿Se acabó? ¿Todo resuelto? La tomé, la abrí y di un sorbo, pero en lugar de la amargura esperada, quedó un regusto dulce en mi boca. Terminó hace un rato, sin embargo, él tomó la taza de café de mí, bebió directamente de ella y después de un momento de saborearlo dijo, no debería ser el fin sino un nuevo comienzo. Con eso, me levantó y se alejó caminando. Apresúrate, el señor William finalmente llamó e invitó a cenar a tu casa, no podemos llegar tarde, necesitamos causar buena impresión. Solo pude sonreír y seguirlo. Si a mi padre no le caes bien, ni siquiera te reconocerá. Una expresión de triunfo apareció rápidamente en su rostro. Tan brillante y hermosa como el resplandor del atardecer en el cielo. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos escuchar tus opiniones, en los comentarios siéntete libre de compartir tus perspectivas, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes. Hasta la próxima.